La persona de Cristo es quizás la figura histórica más conocida y la menos entendida en la historia. En Latinoamérica, virtualmente todo el mundo tiene una opinión acerca de Cristo, pero la vasta mayoría de las personas ni siquiera han leído al menos uno de los evangelios. Naturalmente, es debido a esta realidad que muchas personas han venido a desarrollar visiones o reconstrucciones torcidas acerca de la persona de Cristo. En este video pues estaremos explorando quizás las 3 distorsiones más populares acerca de la persona de Cristo. ¿Comenzamos? Pues quizás una de las distorsiones más superficiales es la distorsión que yo llamaría el Cristo proveedor. Como el nombre sugiere, en esta posición Cristo es esencial y principalmente un proveedor. En esta postura, Cristo ciertamente provee salvación, pero meramente en la forma de un boleto al cielo y nada más. Porque después de todo, su principal propósito es el de proveerme de posesiones materiales aquí en la tierra. En esta distorsión, Cristo es esencialmente observado como una póliza contra incendios, como un genio de la lámpara o como una aseguradora. En otras palabras, en esta distorsión de la persona de Cristo, Él es visto como alguien que es útil y no como alguien inherentemente hermoso o valioso en sí mismo. Esta distorsión de la persona de Cristo es muy propia del movimiento conocido hoy en día como el Evangelio de la Prosperidad, el cual asume que el propósito de Dios en nuestras vidas es el de hacernos felices vía posesiones materiales, altas emocionales y éxito laboral. En cierto sentido, el mayor problema de esta distorsión es que Cristo es tratado como la versión vampizada del sueño americano, fallando en entender que nuestra necesidad más grande, abrumadora y urgente es nuestra necesidad de ser reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo, siendo Él mismo, irónicamente, nuestra mayor provisión, y que solamente en Él podemos encontrar satisfacción para nuestras almas como en ningún otro lugar. En pocas palabras, el corazón de esta distorsión recae en el hecho de que Cristo es, en última instancia, simplemente una herramienta para obtener cualquier cosa que queramos, principalmente salud, bienestar financiero o éxito en la vida. Otra distorsión popular de la persona de Cristo en muchas de nuestras culturas es lo que yo llamaría el Cristo moralista. Este Cristo y todas sus demás variaciones básicamente es un Cristo naturalista, un Cristo que no era necesariamente Dios en la carne, que no necesariamente ofrecía vida eterna o perdón de pecados. En cambio, este Cristo era principal y esencialmente un maestro de ética y filosofía moral, el cual simplemente desea que seamos ciudadanos decentes de nuestras naciones y que nos amemos unos a otros. El problema de dicha distorsión moralista de la persona de Cristo es que simplemente Cristo no era primariamente un maestro de ética o de filosofía moral. De acuerdo a la narrativa bíblica, Cristo vino al mundo primariamente como un salvador, no como un maestro, como Dios en la carne bajando del cielo para vivir la vida perfecta que nosotros debimos haber vivido en nuestro lugar y morir como nuestro sustituto, tomando nuestro juicio en nuestro lugar. De modo que en una visión bíblica acerca de Cristo, el fundamento de toda nuestra ética no es el moralismo, es decir, la idea de que Dios me acepta si vivo una vida moral o si soy una buena persona. En otras palabras, aquellos que se adhieren a esta postura o visión distorsionada de Cristo obedecen para ser aceptados por Dios. Sin embargo, el fundamento de toda nuestra ética es precisamente la reversión de la presuposición anterior. Obedecemos porque ya somos aceptados por Dios. En otras palabras, en Cristo ya hemos sido aceptados, ya lo tenemos todo y por ende deseamos obedecer a Dios en todo porque lo encontramos infinitamente hermoso a causa de quien Él es y por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El siguiente Cristo es, tal vez, la distorsión cultural más popular de la persona de Cristo.
el Cristo antinomianista. El concepto del antinomianismo literalmente significa contraley o antiley. El antinomianismo es básicamente la idea opuesta al legalismo o al moralismo. De acuerdo al moralismo o al legalismo, Dios me acepta en la medida de mi rendimiento moral. De acuerdo al antinomianismo, debido a que Dios me acepta independientemente de mi desempeño moral, realmente no importa tanto cómo yo viva mi vida. En práctica, un moralista observa a Cristo como Señor, pero no como Salvador, porque en última instancia la aceptación de Dios depende de su propio desempeño moral, de modo que en cierto sentido un moralista es su propio Salvador. Sin embargo, el error de aquellos que tienden a creer en una versión de un Cristo antinomianista es ver a Cristo Jesús como Salvador, pero no como Señor. En mi experiencia, muchas personas que tienden a creer en alguna versión de un Cristo antinomianista tienden a rendirle culto a Cristo e incluso a sentir con muchas verdades bíblicas, pero sus vidas básicamente contradicen todo lo que afirman. Cristo no es el centro de sus vidas. El Evangelio, en contraste, nos ayuda a evitar a caer en las tres distorsiones culturales discutidas en este video. De acuerdo al Evangelio, a pesar de todas mis fallas morales, Dios me amó hasta el infinito en la obra de Cristo, de modo que mi identidad y sentido de valor no es definido por la falta o abundancia de posesiones materiales, salud o altas emocionales. Del mismo modo, como mencioné anteriormente, de acuerdo al Evangelio, el amor de Cristo demostrado en la cruz es mi mayor motivación para obedecer a Dios, porque en Él ya lo tengo todo y ya soy aceptado. Obedecemos pues, porque somos aceptados, no para ser aceptados. Y de la misma manera, si el Evangelio no nos impulsa a vivir bajo el señorío de Cristo, si el Evangelio no nos mueve a entregarle a Cristo todo lo que somos, o por ponerlo en el lenguaje de Santiago, si nuestra fe no es demostrada a través de nuestras obras, entonces realmente nunca creímos en el Evangelio, solo una versión imaginaria de un Cristo antinomianista. El Cristo de los Evangelios nos llama a verlo como el tesoro más grande de todo el universo y a verlo simultáneamente como Señor y Salvador.